todos funciona bien, pero si tienen que ir a una clase presencial y la otra virtual o en línea, entiendo que es complicado, pero he analizado ayer justamente la cantidad de agua que ha caído y la ciudad, si bien desagua rápido, pero el rápido tarda 2 horas, el tiempo de la clase, digamos. Entonces, y he visto también en los videos de esta mañana cómo estaba dentro de la misma universidad que está lleno de agua y hay un canalcito que pasa por el lado de la facultad y ese se llena de agua y rebalsa y bueno, por esas razones he decidido hacer la clase de hoy por este medio. Ojalá deje de llover, por lo menos que no llueva tanto, ¿no? Sí, todo el año ha estado lloviendo, desde enero ha estado lloviendo, pero no tanto como el día de hoy. Bueno, así que ya estamos aquí y bueno, vamos a comenzar con la clase. Enseguida les comparto la pantalla y iniciamos. En un ratito estoy tratando de compartir. Ok, hoy día vamos a empezar a hacer algoritmos con vectores. Antes de empezar a hacer algoritmos es necesario tomar en cuenta algunos detalles importantes para que nos ayude a entender por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Primer detalle importante es que cuando nosotros trabajamos con vectores, lo primero que hay que hacer es reservar un espacio de memoria lo suficientemente grande para poder meter ahí datos. Y ese tamaño suele ser un tamaño fijo. Entonces, tenemos un tamaño establecido para una cantidad de datos, pero no siempre vamos a tener el vector con los datos completos hasta esa cantidad. Y esa es la otra idea del vector, que uno puede tener reservado un espacio, pero no va a ocuparlo todo, va a ocupar una parte. Entonces necesitamos nosotros la constante max, constante porque eso no se puede agrandar o achicar a gusto, simplemente está establecido al inicio del programa de qué tamaño va a ser y con ese tamaño se va a trabajar. Entonces, usamos la constante max para establecer la cantidad de casillas reservadas para un vector. Luego, usamos otra variable, n normalmente, pero n tiene doble significado, depende del algoritmo que estemos haciendo. Entonces, uno de ellos es la cantidad de elementos que tiene el vector. Ese suele ser el significado más regular, pero no siempre lo vamos a usar con ese significado. ¿De acuerdo? No siempre lo vamos a usar con ese significado. Entonces, vamos a usarlo con el significado de cantidad de datos en el vector, pero este vector tiene 7 elementos, por ejemplo. Y el otro significado es la cantidad de datos que vamos a procesar. Es decir, quiero hacer algo, pero no con todo el vector, sino con los datos que están entre el 3 y el 12, por ejemplo. Entonces, del 3 al 12 hay 4 datos. Entonces, el significado de cantidad de datos a procesar sería ese, ¿no? Del 3 al 12 hay 4 datos. Y esos son los datos que quiero procesar. No quiero hacer nada ni con el uno, ni con el 5, ni con el 4, sino con todos los demás. Entonces, en cada momento, y por eso tenemos la etapa de análisis, siempre vamos a tener que tener bien claro eh, el significado de nuestra variable n en ese momento. ¿Es la cantidad de elementos en el vector o la cantidad de datos a procesar? O algunas veces las dos cosas, que también puede suceder, ¿no? Es la cantidad de elementos del vector y queremos procesarlos toditos. Las dos cosas es n. Ahora, para trabajar con vectores, no solamente vamos a necesitar esos datos, también vamos a necesitar
otro par de datos adicionales. Uno sería la posición inicial, es decir, desde dónde vamos a iniciar el proceso. En el ejemplo anterior de que quiero hacer algo con los datos que están del 3 al 12, entonces desde el 3, esa sería la posición inicial, desde donde está el dato 3, desde ahí. Y el otro dato sería hasta dónde, desde donde está el 3 hasta donde está el 12, por ejemplo, ¿no? De dónde hasta dónde. Y de ese dónde hasta ese dónde, ¿cuántos son? Esa es la otra variable n. Entonces, para todos los problemas que querramos resolver con vectores, siempre vamos a necesitar esos tres datos, que de alguna forma se nos proporcionen esos tres datos. Ahora, necesitamos los tres, pero no significa que tengan que darnos tres, sino que con que nos den dos de esas tres, y ya lo tenemos. Con que nos den dos de esos tres, ya vamos a tener los tres, porque el tercero siempre va a ser calculable porque estos tres datos están correlacionados, siempre están correlacionados los tres datos. Por lo tanto, si nos dan dos, el tercero va a ser calculable y eso lo vamos a hacer a través de esta formulita, la fórmula de la distancia, de A a B. Entonces, con esta fórmula de la distancia, pues, si nos dan los valores de A y B, con esto calculamos N. Si nos dan B y N, con esto calculamos A. Si nos dan A y N, con esto calculamos B. Solo es cuestión de despejar la variable que nos interesa conocer. Se supone que las otras dos variables nos están dando datos en las otras dos variables. Entonces, siempre vamos a necesitar dos datos para poder calcular el tercero. ¿Ok? Significa entonces que para procesar datos en vectores, nosotros vamos a tener cuatro formas de que nos pasen parámetros. Cuatro formas de parámetros. El más normal es que nos den el parámetro n, o sea, la cantidad de elementos del vector solamente, y eso va a ser la mayor parte de las veces funciona así. La mayor parte de las veces, no todas las veces. Entonces, cuando nos den solamente n, nosotros tenemos que asumir que la posición inicial es cero, es decir, en un vector en C++ empieza en la casilla 0. Ahora, asumimos eso. Cuando nos den n, vamos a asumir que empieza en 0. Y acuérdense esto porque esto es importante para cuando nos toque hacer ya los algoritmos recursivos. Por lo tanto, la variable que vamos a calcular, o sea, como a es 0, la otra variable que necesitamos es b. Entonces, si despejan la fórmula, va a acabar saliéndole b igual a n menos 1. Aparece una a también, pero como la a es 0, o sea, el 0 ni suma ni resta, así que no necesita ser parte de la fórmula. Esa es una forma de parámetro. Nos dan n y estos otros dos valores los vamos a entender. El uno en 0 y el otro como n menos 1. Otra vez se nos dan posición inicial y posición final. Cuando nos den esos parámetros, nosotros calculamos n con la formulita. En otras ocasiones nos dan la posición inicial y la final, y con eso, a través de la formulita, solo hay que despejar b y tenemos el valor de b, despejando la variable b de la misma formulita original. Entonces, aquí, por ejemplo, A y N es como el algoritmo para copiar, ¿no? Un pedazo de la cadena. Y nos dice desde dónde, cuánto, ¿verdad? Y lo hemos estado usando bastante. La clase string tiene esa función, la función copy, que es substring en C++, tiene esa clase de parámetros, ¿no? Posición inicial, cuántos. El delete también, en cadenas. Posición inicial, cuántos. Y funciona muy bien, ¿no es cierto? O sea que no siempre nos dan parámetro n, a veces son a y n, otra vez a y b, y también puede ser b y n, también. Eh, no me acuerdo, pero en algún lenguaje he visto que con posición final y cantidad se podían hacer algunos algoritmos. Es el más raro, pero se puede hacer. Todo depende de la necesidad que tengamos a la hora de hacer algoritmos. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que necesitamos esos tres datos, la cantidad, posición inicial y la posición final. Como hay cuatro formas de parámetros y hay 7 posibles soluciones, combinado con las cuatro formas de parámetros nos da
unas 28 posibles soluciones para problemas que nos planteen con vectores. 28 posibles soluciones, se pone más interesante, ¿no? Ahora hay más opciones. Y entre las opciones, como que camino bien marcadito, digamos. Solo hay que seguir el caminito y nos lleva a la solución. Y si no nos lleva, bueno, rehacemos el camino. ¿Ok? Esas son las cosas que necesitamos saber para empezar a hacer algoritmos con vectores. Ahora, si tienen una computadora a la mano, vayan cargando RadioStudio y ahorita les muestro cómo configurar RadioStudio. ¿Ok? Ya tenemos RadioStudio. Voy a hacer un nuevo proyecto porque el otro ya se llenó de botones, así que uno nuevo. Hago un poquito más ancho el formulario y ahí lo llenamos de botones. Un par de edits sería bueno. Vamos a necesitar introducir datos para algunas cosas. Lo hacemos un poquito más grande. Y en adicional vamos a sacar de la librería adicional el string grid. ¿Ok? Hasta ahí los espero para mostrarles cómo configurar y tomen apuntes. Si no tienen computadora, igual tomen apuntes para que cuando vayamos el jueves ya me dijo San Pedro que no iba a llover, así que a no ser que sea que este sea el segundo día del diluvio del siglo XXI, digamos, ¿no? En ese caso llovería 40 días y 40 noches. Por ahora van dos. Ok, van a tomar apuntes, ya. Pongan los botoncitos, un par de edit y un string grid. Bien, para mostrarles la configuración para trabajar cómodamente y no estar a cada rato, lo primero que hago para empezar es poner el string grid y este string grid va a ser todo el ancho, digamos, ¿no? Todo el ancho del formulario que tengamos, primero. Segundo,
como notarán, aquí hay una fila de encabezados y una columna de encabezados que nos va a acabar estorbando. Eso se resuelve facilito del string grid. Solo hay que irnos a sus propiedades acá en default perdón, fixed calls y fixed rows. Aquí es donde está uno y uno. Ahí le ponemos cero en ambos casos. Cero para el uno y cero para el otro. Y ahí ya se pone mejor nuestra grilla. Entonces lo fixed en cero y cero. Luego necesitamos definir el tamaño de las casillas. Tiene un cierto ancho, pero muy angostito, digamos, ¿no? Perdón, muy chatito. Entonces, lo que queremos es la mayor cantidad de datos que se pueda poner en el vector y que estén visibles, digamos, ¿no? En teoría, como que va hasta el infinito, pero no vamos a poder ver todo, sino hasta donde llegue nuestro formulario, nuestra ventana o nuestra aplicación. Bueno, para cambiar el tamaño, nos vamos a los default. Aquí está el default call width, que esa la podemos dejar en 40. El default call width 40 para poner datos de hasta dos dígitos. Y el default row height, eso lo dejamos en 30. Ahora 40-30, ¿no? Cada casillita va a ser de 40 por 30. Listo. La próxima configuración que vamos a modificar es el OPQR row count, que por defecto son 5 por 5 casillas, y esto lo vamos a dejar en 1. Y ahí ajustamos esto. Entonces, vamos a trabajar con solamente una fila. Y así es como se va a ver como un vector, ¿no? Como una filita nada más. Eso con el row. Ok, vamos a ir esperando que se reconecten todos. Se cortó muy pronto porque en realidad empieza a contar desde que lo abrieron. Parece que alguno lo abrió a las 9:10 ya. Ya, estamos esperando un ratito. Ok, bueno, creo que ya. Bueno, entonces estamos configurando para este componente que es el string grid para poder trabajar. La última configuración es, vamos a buscar en opciones, opciones, abriremos opciones, la opción Go Editing. Go Editing está por aquí. Por defecto está deshabilitado y eso hay que habilitar. Eso nos va a permitir teclear datos directamente sobre el vectorcito. A veces necesitamos hacer pruebas con ciertos datos exactos y podemos hacerlo con el Go Editing. ¿Ok? Eso es todo lo que necesitamos para hacer configuración del string grid para poderlo trabajar directamente. La idea es, la otra es hacerlo en un vector, pero como el vector necesito mostrarlo, necesito cargarlo, no quiero estar a cada rato cargando, a cada rato mostrando, sino que esté ahí todo el tiempo a la vista, digamos. Que nuestra preocupación no sea cómo mostrarlo, o sea, siempre va a estar ahí. Y como ya hay un componente para esta, listo, lo ponemos y ya está, digamos. ¿Para qué nos complicamos la vida? Bueno, ahora sí vamos haciendo
algoritmos. El primero, una función para calcular Disculpa, la suma. ¿puedo pedir una consultita? Diga, ¿Cómo hago para ese stream se vuelva solamente una sola fila, una sola columna, digo? ahí lo posible, eso estaba entre lo que les dije, ¿no? Póngale en el row count, póngale uno. Ok, ahorita voy a buscar eso. Gracias. Inge, una pregunta, se me cortó el internet. ¿Cuánto era en Ujú. el default row height? 30, Ah, ya, listo, gracias. función para calcular la suma de los elementos de un vector. Entonces, por ejemplo, tenemos un vectorcito. Este tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, sumamos todos, nos da 10, 20, 30, ¿no? 30, por ejemplo. Bueno, entonces haciendo el análisis, paso cero, que entra y que sale. La entrada, ahora aquí esto es lo que va a ir cambiando en el análisis. Nosotros tendríamos que definir de entrada la forma de los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a comenzar ahora ya en el paso cero, cuando trabajamos con vectores, porque necesito saber cuál de las cuatro formas de parámetros es con la que vamos a trabajar. Obviamente, el parámetro importante es el vector, ¿no? En alguna variable nos van a dar los datos. En este caso, en el vector B, lo vamos a recibir al conjunto de datos. Y aquí es donde vamos a ver si voy a necesitar un solo parámetro o dos parámetros. Y dependiendo de eso, cuál de las cuatro formas de parámetros. Entonces, por ahora, los dos parámetros que tenemos son el vector y la cantidad de elementos en el vector. Y la salida es un número, que depende del tipo de dato de los elementos del vector. Digamos que este es un vector de números enteros. Entonces, la salida va a ser también un número entero. ¿Ok? Ya estamos estableciendo aquí una de las formas de parámetro, la más regular, donde el parámetro es la cantidad de elementos. Paso uno. Como la cantidad de elementos nos indica cuántos elementos tiene el vector y queremos hacer con todos los elementos, entonces aquí ya está facilito la variable. Ya no hago la aclaración porque ya la aclaración está ahí, digamos, ¿no? Que n representa la cantidad de elementos del vector. Paso 2, ahora hay que calcular el dominio. Entonces, el dominio de la variable de recursión viene dado por, antes de que haga el paso 2, con el paso cero ya podíamos ir haciendo algo, ¿no es cierto? Pero antes de nada, a ver, lo dejamos esto congelado un ratito. Primero, ya vimos cómo configurar el StringGrid para trabajar con vectorcitos. Ahora nos falta un pequeño detallecito. Necesitamos establecer las casillas, y eso lo vamos a usar usando el botón. El botón uno le vamos a poner aquí dimensionar, así le llaman ustedes, ¿no? Pero no es lo correcto, pero por ahora lo voy a dejar así.
Entonces, la idea es que el usuario escriba en edit 1 cuántas casillas quiere que tenga el vector. Nada más. Eso es todo lo que va a hacer acá. Se llama string grid 1 el componente y call count es la propiedad que establece la cantidad de casillas que va a tener ese. Entonces, eso lo vamos a sacar del edit 1. Pero como ese es un texto, hay que convertirlo. Lo convertimos y nada más. ¿Ok? Eso es solo para establecer con cuántas casillas queremos trabajar en el vector. ¿Ok? Aquí es donde vamos a hacer el suma. Bien. Suma entonces, ¿cómo era la cosa? Salida, un número entero. La función se llama suma. Entrada, un vector de números enteros. Más una variable que represente la cantidad, ¿no? La cantidad de elementos. La cantidad no puede ser negativo. Por eso es un número natural. Ahora, el resultado es un número entero que vamos a calcular en la variable s y vamos a retornar al final del algoritmo. Y como lo probamos en el edit 2, ahí vamos a colocar el resultado de la función suma. Y de parámetro le vamos a enviar ese vectorcito que hemos puesto, se llama string grid 1. El segundo parámetro es la cantidad. Entonces esa cantidad, ese objetito lo sabe también, string grid 1 lo tiene en la propiedad call count. Listo. Todo eso con el paso cero. Continuamos. Paso cero, paso uno, paso dos, variable de recursión. El dominio de la variable tiene que ver primero con el tipo de dato. Como la variable n existe y es de tipo byte, entonces su dominio va a ser desde 0 hasta 255. Ahora, esa n en el contexto del problema, se supone que habla de la cantidad de elementos que tiene el vector. Y por supuesto, el vector puede estar vacío, con 0 datos, un dato, dos datos y así hasta el infinito. Ese es su dominio en el contexto del problema. Hacemos la intersección y esto nos da de 0 a 255. Y de aquí ya tenemos obviamente nuestro caso base. Y ahí es donde nos vamos al paso 3. Como ya hay otros tipos de hipótesis, probablemente tengamos que replantearlo, pero igual podemos seguir el protocolo y resolver para el primer caso base. Puede que tenga más de un caso base, pero el primero siempre lo va a tener. Así que vemos, si n es 0, por ejemplo, caso base, ¿qué tiene que hacer? Esta función tiene que calcular la suma de los elementos de un vector. Entonces, si no hay ningún elemento, la suma tendría que ser 0, ¿no es cierto?
Si hay un elemento, ya sería ese elemento, y si hay dos, hay que sumar. De dos en adelante, ya recién sumamos. Pero caso base, cero. Ahora nos vamos al caso general. Por lo menos el primer caso base ya lo tenemos resuelto. Aquí lo que hacemos es establecer el tipo de hipótesis. N-1, N-2, N medios. ¿Cuál de esos tres tipos de hipótesis? Ah, lo haremos con N-1. Por lo menos lo probamos. -1 menos el último. Y bueno, nos ponemos el ejemplito del vector. Ok, ahora la hipótesis significa, como dice ahí, N-1 menos el último, que va a trabajar con todos los elementos del vector, exceptuando el último elemento. ¿Ok? Entonces ahí donde decimos hipótesis, ya hay una función que suma todos los elementos del vector excepto el último. Esa función nos entregaría ¿cuánto? 10, 28 en este ejemplo. Ahora, ¿qué le falta a esto? El último dato. Lo único que hay que hacer con ese último dato es sumarlo y de esa forma ya tenemos el resultado completo. Listo, entonces funciona la lógica, la traducimos. Primero, separación del caso base del caso general a través del parámetro n. ¿Qué hacemos en el caso base? Si n es 0, dice S en la salida también va a ser 0. Caso general. Y hay una función que me suma todos los elementos del vector, entonces llamamos a esa función, se llama suma. Solo tengo que darle dos parámetros. ¿En qué lugar están los datos? Está en la variable b. Y el segundo es cuántos datos le digo que tenga. Bueno, aquí queda bonito. Si a mí me dan 10, tengo que decirle que hay 9 para que él trabaje solo con 9, ¿no? Menos el último. Entonces le decimos que hay n menos 1. O sea que si habían 10, ahí le estamos mandando 9. Si habían 20, le estamos dando 19. Si habían 15, ahí le estamos mandando que haga algo con 14. ¿Cuáles 14? Los primeros 14 datos. ¿Qué va a hacer? Sumarlos. ¿Qué falta después de que estén sumados todos menos el último? Bueno, ese último agregar a la suma. Entonces a la variable s le vamos a aumentar el último dato. ¿No es cierto? ¿Dónde está el último dato? El último dato está en la casilla n-1. Eso le estoy recordando de la diapositiva de ese ratito. ¿Dónde está el primer dato? En la casilla 0. ¿Dónde está el último dato? En la cantidad de datos menos 1. Ahí está el último dato. No está en n, ¿no es cierto? Está en n-1 porque empieza desde 0. Por eso en n-1. Si este suma a todos y este suma a eso, le aumenta el último, ya están sumados todos y eso retornamos y listo. ¿Ok? Ahorita no me va a compilar por un pequeño detalle. Este algoritmo está diseñado para que trabaje con un arreglo, pero nosotros no lo tenemos los datos en un arreglo, lo tenemos en un string grid. Entonces vamos a ir cambiando de string grid. Y eso no es un arreglo, es un componente al que le vamos a hacer referencia
mediante punteros. Bueno, entonces, ahorita lo del parámetro es para ajustarnos y trabajar directamente con ese componente. Ahora, eso va a afectar también acá porque este es para trabajar con arreglitos. Pero para que vean, la lógica no va a cambiar. Lo que cambia es la referencia a los elementos y el vectorcito, nada más. Como este es un componente, para acceder a sus elementos tenemos que usar la propiedad cells. Y con corchetitos ahí, pero este en realidad no es un vector, es una matriz. Y nosotros vamos a trabajar con la fila cero. Entonces, en la matriz, la última casilla de la fila cero. Todo va a estar en la fila cero. Ahora hay otro detalle, el operador de suma. Como ya vimos, número a la izquierda, número a la derecha, suma. Cadena a la izquierda, cadena a la derecha, concatena. Cadena a la izquierda, número a la derecha, concatena, pero ese número lo convierte en cadena. La clase string es la que hace ese trabajito de convertirlo a cadena. Y por último, este número más cadena, porque al final de cuentas el string grid, por eso se llama string grid, una grilla de cadenas, siempre va a contener una cadena, cada casillita, aunque le pongamos números. Entonces aquí la idea es, como a la izquierda es número y a la derecha cadena, él dice no sé qué hacer. No sé si sumar o concatenar. Entonces, es decir, la operación la va a decidir el operando de la izquierda. Entonces el de la izquierda es un número, va a intentar sumar, pero a la derecha tiene una cadena, entonces ahí es donde nos genera el problema. No puede sumar un número con una cadena. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, esa cadena, aunque contiene un número, justo por eso contiene un número, podemos hacer un str_twin para convertir esa cadena, ese número que está en formato de cadena, en un número. Y ahí ya se puede sumar. Bueno, ahora lo ponemos a prueba. Primero nos va a pedir guardarlo como un nuevo proyectito. Voy a guardar en la misma carpeta. Ok, ya compilo. Bueno, para probar con este mismo ejemplito, le vamos a poner cuántos son 2, 4, 6. Entonces, primero le ponemos 6. Ahora ya podemos cargar los 6 datos, que son 3 manualmente. Me faltó algo, ahorita lo arreglo. El tamaño de la letra, muy chiquitito. 3, 7, 6, 4, 8 y 2. Antes estaba bien el tamaño oficial, pero con las nuevas resoluciones, no sé por qué no le han ampliado el tamaño. Ya queda muy chiquitito. Mientras más alta la resolución, más chiquitito. Pero bueno, ahorita lo hacemos y después ya lo arreglamos. Eso en la configuración. He puesto los mismos datos, entonces si le digo suma, ahí están los 30 datos. ¿No es cierto? La suma. En el ejemplo era 30. Ahora, si a esto le ponemos, lo reducimos a 5 casillas, dimensionar, ya solo están estas 5, y ya no suma 30, eso suma 28. A ver, 28. Si solo nos quedan 4, eso suman 20. Si nos quedamos con 3, suman esos 16. Si solo fueran 2, 1 o 3 más 7, 10, ¿no? Que es eso lo que nos dio.
Por último, con un solo dato, 3. Ahora, si yo intento ponerle 0, miren, no lo elimina. O sea, es un asunto especial del string grid que no se permite él estar en 0, pero es un asunto del string grid, no de la lógica. Ok. Entonces, está funcionando y yo lo que voy a hacer es arreglarlo. Me faltó una configuración y ese es el font con 7 está, ¿no? Por lo menos 14, el doble, muy chiquitito. Ok, ya que está. Espera un ratito. Ok, esa era configuración. Ya lo pudieron arreglar y esto le pasa de vez en cuando. Aquí tengo que resetearlo. Voy a dejar de compartir. Lo voy a resetear. Tengo que anularlo eso. De todas maneras, vayan probando también ustedes. Ok, ya estoy de vuelta, ya lo recuperé. Era eso, ¿no? Que ahora se supone que corre y que va a mostrar un numerito un poquito más grandes. Para correr primero hay que establecer cuánto, porque si no, siempre son 5 por default. Quiero solo 3. Ahora hay 3 casillas habilitadas y vamos a hacer algo con esas 3. Uno, 2, 3. Sumando los 3 nos da 6. Funciona. Ok, háganlo correr y ahorita hacemos el segundo ejercicio. Ok, vamos entonces el ejercicio número 2. Hacer una función
para determinar el menor de los elementos de un vector. El menor de los elementos de un vector. Por ejemplo, supongamos que este es el vectorcito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el menor queda que es el 2, ¿cierto? Ese es el menor de los elementos. Entre todos estos, el menor es 2. Ahora hay que resolverlo. Paso cero. ¿Qué entra? ¿Qué sale? Va a salir uno de los datos que están en el vector. Si son números enteros, entonces la salida, el menor, es un número entero. Ahora, entre los parámetros de entrada está obviamente el vector y la cantidad de elementos que tiene. Ujú. Esas serían las entradas. Estamos escogiendo otra vez que el parámetro de entrada sea solo la cantidad de elementos. Por lo tanto, este tendría que trabajar con todos los elementos. Y bueno, con el paso cero ya vamos haciendo. El menor. En 10 minutos se vuelve a cortar. Ya saben, solo hay que reconectarse de nuevo, nada más. Y m es el menor, un número entero. Entonces aquí la salida es un entero, el menor. Y la entrada es un vector que por ahora está representado por un string grid. Y la cantidad de elementos en ese vector. Y aquí el resultado lo vamos a poner en el edit 2. Sería el menor. La entrada es el string grid 1, y el otro es la cantidad, y ese objeto tiene la cantidad en una propiedad llamada call count. Call count es la propiedad del string grid que nos dice cuántas columnas tiene. Acuérdense que esto es una matriz, es de una sola filita, digamos, ¿no? Lo estamos tomando eso como un vector. Bueno, ahora vámonos al paso uno. Es evidente que la variable de recursión es n. Ahora nos vamos a determinar su dominio. Por el tipo de dato, como lo podemos apreciar por acá, n es de tipo byte, ¿no es cierto? N es de tipo byte. Por lo tanto, su dominio de los de tipo byte va de 0 a 255.
Paso 3. Bueno, paso 3, caso base. Ah, perdón, todavía me estoy saltando muy rápido yo. El dominio, este es por el tipo de datos solamente. Esto hay que hacer intersección en el contexto del problema. Estoy queriendo obtener el menor. Entonces el vector puede tener 10 datos y hay un menor. 100 datos va a haber un menor. 1000 datos va a haber uno que es el menor. Entonces el dominio va a ir hasta el infinito. Hasta el infinito. Pero ¿desde cuánto? Si tiene 3 datos, por ejemplo, el 7, 3 y 8, 3 datos, el menor de los 3 es 3. Si hubieran solamente 2 datos, el 7 y el 3, sigue siendo el menor el 3. Si hubiera un solo dato, el 7, el menor es el 7. Pero ¿qué pasa si el vector está vacío? Si el vector está vacío, ¿cuál es el menor? No puede ser 0. 0 es un número, entonces, pero no hay números acá. Entonces ahí hay que tener cuidado. El menor solo funciona si hay al menos un dato. Entonces, en el contexto del problema tendría que haber al menos un dato para que haya el menor. Ahora, hacemos la intersección y esto nos da de 1 a 255. Y cuando hay una discrepancia entre el dominio por el tipo de dato y el dominio real o sea, el dominio final es el conjunto de valores con el que nuestro algoritmo va a funcionar correctamente. Y cuando hay una discrepancia entre el dominio con el que va a trabajar nuestro algoritmo y el dominio por el tipo de dato, esa discrepancia lo resolvemos con algo llamado, esa discrepancia con algo llamado precondición. O sea, esta función va a hacer su trabajo siempre y cuando tenga por lo menos un dato. Por eso la precondición es que n sea mayor que 0. Entonces, ya hemos trabajado antes con precondiciones. Desde Programa 1 se ha trabajado con precondiciones. Solo que ahora están viendo de dónde salen las precondiciones. Entonces, atendemos la precondición. Esto no es caso base, esto es precondición. Entonces, si no se cumple la precondición, generamos un error de excepción. Error vector vacío. ¿Ok? Si no se cumple la precondición, generamos un error de excepción. Va a abortar el algoritmo y lanzando ese mensaje. Ahora, si el programa lo captura y ve qué otra cosa mejor hacer, también, ¿no? Eso es parte de cómo se escriben algoritmos. Bueno, ya vimos lo de la precondición. Ahora tenemos que ver en el paso 3 resolver el caso base, ¿no es cierto? Entonces, el caso base tiene que ver con 1, no con 0. 0 era la precondición, 1 es nuestro caso base. Entonces, si nos llega un vector que tiene un dato, por ejemplo el 7, o nos llega un vector que tiene un dato, por ejemplo 23, tiene un solo dato, en el primer caso que tiene que entregar ese dato, ¿no es cierto? Este devuelve el menor, pero si hay un solo dato, ese es el menor. Entonces, si nos llega un vector con un solo dato, entregamos como menor el dato ese que ha llegado dentro del vector. Entonces, vamos resolviendo ahora acá.
Esto ya es en la otra parte, salvando la precondición, ahí donde planteamos el caso base. Bueno, si n es 1, dijimos el, el resultado en M es lo que está en el vector en la casilla 0. Asumimos, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando nos dan el parámetro n, el primer dato siempre va a estar en la casilla 0. Y ahorita nos genera error porque está en formato de cadena, hay que convertirlo a número. Bueno, caso base resuelto. Paso 4. Aquí es donde decidimos el tipo de hipótesis. Por ejemplo, hipótesis del tipo n-1 menos el último, donde nos ponemos el mismo ejemplito. Es el vector que nos llega. Según la hipótesis, y hay alguien que hace que nos devuelve el menor de ese mismo vector, pero de todos los elementos menos el último. El menor de toditos estos, exceptuando el... Esperamos que se conecten los demás para continuar. Ok, creo que ya se conectaron. Continuamos entonces. Decíamos hipótesis n-1 menos el último. O sea, ya hay una función que me va a devolver el menor de todos los elementos sin tomar en cuenta el último. Si aplicamos la hipótesis, entonces aquí nos tendría que entregar esto. A ver, perdón, lo tengo, ¿dónde está? Esto. Ahí nos tendría que entregar en la variable m el
3, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Este 13 es el menor de toditos, sin tomar en cuenta el último. Entonces habrá que tomar en cuenta al último, ¿no es cierto? Entonces, entre esos dos, lo que nos queda es comparar desde el punto de vista del último, ¿no? En la relación de menor que, en la relación de menor que. Y de ahí vamos a tener dos posibles resultados. Comparando menor que, si 2, por ejemplo, es menor que 3, verdadero o falso. Ahorita, como está la cosa, por ejemplo, 2 menor que 3, ¿no es cierto? Eso es verdadero. Si da verdadero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar. El menor ya no es el 3, el menor es el 2. Entonces, el menor es lo que está en la última casilla. La última es n-1. Y si en vez de 2 fuera un 4, un 5, un 6, por ejemplo, eso es menor que el 3, no, entonces el resultado no cambia. Es decir, si es falso, hay que hacer nada. Nos quedamos con el resultado que está ya calculado por la hipótesis. Entonces, todo funciona, ¿no? Funciona. ¿Cómo funciona? Lo trasladamos allá. ¿Qué hacemos? Hipótesis. En M, el menor de los elementos, el menor de los elementos de este mismo vector, pero no todos los elementos, sino n-1. Ahora necesito comparar si eh, el último está en las casillas 0, 0, perdón, fila 0, columna n-1. Ahí está el último, ¿no? Si el último es menor que lo que me dio la hipótesis. Si eso es verdad, si eso es verdad, en el caso verdadero solo hay que reemplazar la variable m por lo que hay en ese vectorcillo en la posición última, ¿no? n-1. Como es matriz, fila 0. Bueno, aquí el error que nos da es que esto es una cadena, ¿no? Entonces, str to in. ¿Ok? Aunque no querramos, está dentro de un string grid y el string grid todo lo tiene como cadena. Vamos a probarlo. Y para probar le vamos a poner los mismos datos. A ver, ¿cuántos son? 6, ¿no? Primero hay que establecer que son 6. Le escribimos los datos: 7, 3, 8, 6, 4. 7, 3, 8, 6 y 4. Falta uno más todavía, el 2. Ahora sí ya está completo. Ahora ya puedo ejecutar el algoritmo. El menor tiene que salir 2. Si a esto le quitamos un elemento, ahora solo hay 5. El menor tiene que ser el 3, ¿no es cierto? El 3. Va a seguir siendo el 3, ¿no? El menor. Pero, ¿y si en vez de 3 le pongo 13 para cambiarle el dato? ¿Cuál es el menor? Tendría que salir 6, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño fallo. El menor es 6, pero sale que fuera 13. Entonces tiene que haber una razón primero de por qué está fallando. Ahora, la razón por la que esto está fallando
Es porque está comparando, eh, si nos fijamos en el código, vamos a ver cómo está comparando el asunto este. Aquí en la comparación está tomando lo que hay en la matriz y aunque no querramos, ya saben que la matriz es de cadenas. Entonces, cuando le pone menor que, si esto de acá es una cadena y el otro es un número, él toma en cuenta como está el de la izquierda. El de la izquierda es cadena, entonces va a compararlo con cadena. A lo de la derecha lo convierte en cadena y lo compara como cadena. Y como cadena la comparación es diferente porque compara siempre el primer carácter. Y si ustedes se fijan en el ejemplito que estamos probando, el primer dígito es uno. Entonces, 7186, ¿cuál es el menor entre 7186? El uno, porque está comparando solamente el primer dígito. Es como si compara P, la letra y otras letras. No importa con qué comiencen las otras palabras, el que comience con A, ese siempre va a ser el primero. Entonces, está comparando solo el primero. ¿Cuándo compara el segundo carácter? Cuando haya un segundo carácter en otro o empate. Si aquí hubiera un 1 y aquí hubiera, por ejemplo, aquí otro uno, los dos comienzan con uno, hay un empate. Cuando hay un empate, recién toma en cuenta el segundo carácter. Eso es en cadenas y no nos sirve. Nosotros queremos que haga esa comparación como número, porque se supone que es un problema de números. Entonces, no hay problema, solo tengo que convertir esto que está en formato de cadena a número. Ahora, número con número va a comparar bien. 6, por ejemplo, 5, 5, 13, 8, 4, 2, 7, listo. Y el menor tiene que ser 2, ya no 13, ¿no es cierto? Ahora sí está el 2. Si le reducimos, el menor tiene que seguir siendo 2. Si le reducimos, el menor ahora ya es 4. Y bueno, si le quitamos uno más, el menor ahora ya es 5. O sea, está trabajando bien nuestro algoritmo. Entonces, hay que tratar de esquivar estos detalles. No da error el compilador porque él lo resuelve. Solo hay que entender cómo trabaja para que funcione bien. A ver, háganlo correr ustedes.
Ok. Bueno, entonces, para que un algoritmo salga bien, hay que hacer todos estos análisis. Esto que está en el paso 2, que es donde aparece, por ejemplo, la precondición. Acuérdense que si no es recursivo, igual hay precondiciones. O sea, la recursión no introduce las precondiciones. Más bien identifica las precondiciones. Eso lo tenemos más clarito ahora de dónde salen, digamos, ¿no? Las precondiciones. Y un detalle del lenguaje, que en este caso hace conversiones automáticas de tipos de datos. Por ejemplo, aquí abajo, cuando llamamos la función, nos da un número, pero lo pongo en un text, porque el tipo de datos de text, que es una clase, si tiene en el operador de asignación, si le mando una cadena, guarda la cadena. Si le mando un número, lo guarda como cadena. O sea, él hace la conversión a cadena. Por eso ya no me preocupo yo de hacer conversión a número o de número a cadena, porque ya sé que el lenguaje lo va a hacer. O sea, la idea es aprovechar lo que ya puede hacer el lenguaje. Problema número 3. Ya hemos hecho hartas funciones, ahora vamos a hacer un proceso para mover el mayor al final, para mover el dato menor al final. Es decir, algo así, por ejemplo, si tengo un vector como este, por ejemplo, este vector que tiene uno, 2, 3, 4, 5 datos, el menor de toditos es el 3, pero la función anterior nos decía cuál era el dato menor, pero ahora no queremos eso, ahora queremos llevar el 3 hacia la derecha. Entonces, esto tiene que acabar con los datos cambiados de lugar, algo así. Y de esta forma el menor acabó al final. Bueno, aquí sería bueno recordar de que hay varios métodos, de hecho ya hay algoritmos, ya otra gente ya lo pensaron y ya lo resolvieron este problema. Entonces, ya lo resolvieron con algoritmos conocidos. O sea, eso significa que no tengo que pensarlo, solo tengo que acordarme de alguno de esos. Entre esos algoritmos conocidos que ya resuelven el problema, uno de ellos se llama burbuja y el otro de ellos se llama selección y otros métodos más. Estos son un par de los más conocidos. Entonces, a ver, veremos cómo funciona burbuja para recordar. ¿Qué hace burbuja? De ese conjunto de datos. Burbuja comienza comparando el primer elemento con el que le sigue a su derecha. El 7
y el 3. Como la idea es llevarlo hacia la derecha el más chiquitito, entonces dice el 7 es menor que el 3. No, como no es menor, el 7 se queda ahí. Ahí lo dejo y yo sigo avanzando. ¿El 3 es menor que el 8? Sí. Entonces el 3 tiene que ir a empujarse hacia adelante, pero al mismo tiempo traerlo al 8 para atrás, que ocupe el espacio que va a dejar el 3. Entonces aquí va a venir el 8 y acá se va a ir el 3. Y esto sigue avanzando. El 3 es menor que el 6, ¿no es cierto? Entonces debo hacer otro intercambio. Aquí debería estar el 3 y en lugar del otro debería estar el 6. Y sigo avanzando. El 3 es menor que el 4, entonces tengo que cambiar de lugar esos dos. En lugar del 4 está el 3 y en lugar del 3 está el 4. Y listo, ahí debo terminar porque luego solo hay un dato y no hay con quién comparar ese dato más adelante. Entonces, si repinto acá, ¿cómo quedó? El vectorcito quedó de esta forma. 7, 8, 6, 4 y 3. El 3 que antes estaba donde estaba el 8 ha ido reemplazándolo al 8, luego al 6, luego al 4 y ahí finalmente se colocó el 3, ¿no es cierto? Ahí. Así es como funciona burbuja. Ese es el algoritmo de burbuja. Hay otro algoritmo que era el de selección. Lo vamos a recordar también. En selección tenemos el vectorcito. El algoritmo de selección ubica dónde está el menor. El menor está aquí. O sea, no lo mueve de lugar, solamente averigua dónde está. Luego que averigüe dónde está, lo que va a hacer es cambiar ese con el último. Van a cambiar de lugar el menor con el último elemento. El 4 por acá y el 3 por acá. Y listo, eso es todo. Entonces, ¿cómo queda? El vector va a quedar de esta forma. 7, 4, 8, 6 y 3. Fíjense, en los dos casos, la configuración de los datos cambia, pero el resultado que interesa es el donde el menor esté al final, es el que queda. Lo otro no va a quedar necesariamente igual. O sea, se mueven los datos, por el algoritmo mismo se mueve. Por eso burbuja lo deja de esta forma y selección lo deja de esta otra forma. Ahora, obviamente, habrá que aplicar alguno de esos, digamos. Eso es lo que hay que tener en mente. Cuando ya hay un algoritmo, no tengo que cranearlo. Ya está hecho el algoritmo. Solo tengo que ver ahora cómo ajustarlo. Paso cero. Entradas y salidas. Entra claramente un vector y la cantidad de elementos. El vector y la cantidad de elementos. Y la salida, como pueden apreciar, el resultado está en el mismo vector. Entonces la salida es el vector.
Ahora ya no lo aclaro porque ya lo puse aquí, un vector, y la salida es lo mismo. Eso es importante también porque que una variable aparezca en la entrada y en la salida, eso solo puede significar una cosa: parámetro por referencia. Parámetro por referencia significa eso. Entonces, esa parte también a la hora de codificar tiene trascendencia. Entonces, vamos a codificarlo, mover menor. Varias cosas. En primer lugar, este ya es un procedimiento, no es una función. Entonces va como voy. Ahora, lo que tiene que hacer es mover el menor al final, ¿no? Menor al final. La entrada de string grid, así sería la entrada normal, y byte f. Si el testring grid fue un tipo de dato normal, tipo byte, word, una cosa así, así se escribiría el parámetro, ¿no? Y cuando es por referencia, es decir, variable de entrada y salida, porque está en los dos lados, entra y sale la misma variable, pero modificada. Entonces, lo normal es ponerle esta cuestión así, pero tenemos un detalle, que el string grid es un puntero, entonces lo que necesitamos es como puntero. Y los punteros son una forma de hacer referencia también. Esto le llamo yo la pseudo referencia. Entonces, esta cosita ya está diciendo que va a ser por referencia. Esa cosita ya no dice que va a ser por referencia. O sea que las modificaciones se van a efectuar dentro de ese mismo vector. ¿Ok? Entonces, bueno, como esto no retorna nada, es decir, hay salida, sí, pero la salida está en el mismo vector. Lo que va a hacer el algoritmo es modificar. Entonces, a la hora de llamar menor al final, solo llamamos al proceso y nada más. Los parámetros es el string grid 1, que ya sabemos que es un puntero, así que no hay problema. Y el otro, la cantidad de elementos, y eso está en el string grid 1, lo sabe el call count. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es ya el algoritmo. Para eso ya nos vamos a los siguientes pasos. La variable de recursión no hay pierde, sigue siendo n. Paso 2, el dominio por el tipo de dato de 0 a 255. El contexto del problema de 0 al infinito. Es decir, puede tener infinito elemento el vector, igual se va a arrastrar el menor al final. Puede tener 100 datos, donde sea que esté el menor va a acabar de último, esa es la idea. Si tiene dos datos, donde sea que esté el menor en la primera o segunda casilla, igual tiene que acabar en la segunda. Si hay un dato, no se tiene que mover nada, porque como hay un solo dato, no hay a dónde más se vaya. Pero si el vector está vacío, ¿qué hacemos? No vamos a insertar ningún elemento. O sea, este algoritmo no inserta datos, digamos, ¿no? Lo que hace es simplemente mover el menor al final. Y si no hay datos, pues no hay nada que mover. Entonces no hay problema por esa razón de que empiece en el dominio desde cero. Entonces
Dominio final va a ir de 0 a 255. No hay precondiciones. No hay precondiciones, pero sabemos que va a haber un caso base y ese es el caso base. Si llega un vector vacío, ¿qué hacemos? Entregamos el vector en las mismas condiciones que llegó. Si no hay que hacer ninguna alteración, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Nada. Hay que hacerle nada al vector para que lo devolvamos en las mismas condiciones. Caso base. Ahora nos vamos al caso general. Y ahí nos planteamos, a ver, primero, hipótesis del tipo n-1 menos el último. Ahora, nos llega un vector como este de 7 8 ¿cómo era? 7 3 8 6 4. ¿Ok? Ahora, para poder aplicar la hipótesis hay que hacer un recorte. Menos el último. Si a esto le aplicamos la hipótesis, nos va a devolver el mismo vectorcito con el 3 movido al final, digo, ¿no? Entonces va a quedarse el 8, el 6 y ahí va a ir el 3. Es decir, como si no existiera el último, va a tratar de llevar el mayor al final sin tomar en cuenta el último, o sea, llega al penúltimo lugar. Ahora, queda claro de que este es el menor de toditos, aunque aquí por casualidad, bueno, no está ordenado tampoco, ¿no? 7, 8, 6, no. Pero este es el menor de toditos. La hipótesis lo trasladó hasta ahí. En 10 minutos se va a cortar. La hipótesis lo trasladó hasta ahí. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es algo con ese par de datos. Y ese algo va a tener que ser una comparación en la relación de menor que, ¿no? Si el de la izquierda es menor que el de la derecha. Al aplicar esa relación hay dos posibles resultados al comparar. Es verdadero o falso. Entonces queremos ver en el caso de verdadero qué tiene que ocurrir. Por ejemplo, ahorita, ¿el 3 es menor que el 4? Sí, ¿no es cierto? Como es verdadero, el 3 tiene que ir a ocupar el lugar del 4 y el 4 quedarse en el lugar del 3. O sea, hay que hacer un intercambio. Bueno, un intercambio, si se diera eso. Ahora, si en lugar del 3 aquí hubiera ido el 4 y el 3 estuviera a la derecha, entonces ya el 3 estaría en su lugar, ¿no es cierto? En el caso de que dé falso, hay que hacer nada. Y con eso resolvemos. Si funciona, entonces quiere decir que lo podemos escribir. Ahora nos vamos a ir caso base si n es 0. Pero en 0, fíjense, ¿qué hay que hacer con 0? Nada. Con 0 hay que hacer nada. Entonces aquí estoy queriendo hacer algo, ¿no? Entonces, ¿con cuánto hago algo? Con un número mayor a 0.
Es decir, nos vamos al caso general, porque en el caso base hay que hacer nada. Caso general. Hipótesis primero, ¿no? Menor al final, le digo el mismo vectorcito, pero con un dato menos. O sea, va a hacer el trabajo, pero el último no lo va a tocar, como en nuestro ejemplo. Va a llevar el menor al final y el último no lo toca. Ahora necesitamos comparar el penúltimo con el último, ¿no es cierto? En la relación de menor que. Entonces, si el penúltimo es menor que el último. Ahora, ¿cómo es que el penúltimo? Bueno, esta es la fila cero, siempre es cero. El último está en la casilla n-1, el último. Y el penúltimo entonces está en la casilla n-2. Si el penúltimo es menor que el último, aquí. En verdadero es donde hacemos el intercambio, o sea que aquí hacemos el intercambio, porque si diera falso no hacemos ningún intercambio. Entonces, el intercambio, necesitamos un auxiliar para tomar lo que en uno de esos lugares, n-1, por ejemplo, y ahora ponemos en esa casilla que ya está libre lo que hay en la otra casilla, que es n-2. N-2. Ahí hacemos ese intercambio. ¿Ok? Esto va a fallar, alerta de spoiler, va a fallar por dos motivos va a fallar. La lógica está bien, pero hay dos detalles que tenemos que corregir todavía y entre esas está una de lógica también que no está del todo bien, pero igual. Compilar, nos ponemos el mismo ejemplito. ¿Cuántos son? Uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? El 7, 3, 8, 6, 4. Aquí, 7, 3, 8, 6, 4. Tiene 5, ¿no? Tiene 6 la sexta casilla. Está bien hasta ahí. Y mover, y ahí está el primer error. Index, out of bounds, ese es un primer error. Y es al comparar aquí, en este if. Bien, primero, ¿por qué se da este problema? Primero, ¿por qué se da este problema? Y lo da aquí en el if, ¿no? Ahí lo del error. Entonces, si miramos por este lado, en el caso general, después de aplicar la hipótesis, necesita comparar dos datos. Dos datos. Eso significa que en el caso general el vector debería tener dos datos como mínimo. Dos, tres o más datos, pero tiene que tener como mínimo dos porque si volviendo aquí al código, lo primerito que hace después de llamar a la hipótesis es comparar.
¿Me entiende? Entonces, si tiene 2, 3, 4, 5, como ahorita, bien, digamos. Pero, y si tiene un solo dato, que sería el problema, ¿qué hace con un solo dato? Aquí no dice qué va a hacer. Aquí con un dato va a entrar aquí el caso general, mover el mayor al final de cero datos, que ya vimos que no hace nada con cero, entonces no hay problema. Y aquí donde aparece el problema, tratemos de ver qué pasa. Si hay un solo dato, n vale uno y uno menos 2 es menos uno. No existe la casilla menos uno, por eso está abortando. La casilla cero sí, pero el otro lado no. Entonces, está tratando de comparar el n menos 1, el penúltimo con el último. El último es n menos uno, de ese no hay problema. ¿Entiende? Entonces, lo que hay que hacer aquí es como esto como mínimo tiene que ser con 2, hay que plantear otro caso base. El primero que se hizo fue con n igual a uno, perdón, cero. Ahora hay que plantear con n igual a uno. A ver, si llega un vector como este, por ejemplo, que tiene un solo elemento, ¿qué deberíamos hacer para que quede igualito? Porque no queremos cambiarlo, ¿no? Había que mover el menor al final, pero aquí no hay a dónde moverlo. Se queda ahí nomás. No hay que hacer, o hay que hacer, mejor dicho, nada, ¿verdad? Pero vean ustedes, con un elemento hay que hacer nada. Con cero elementos hay que hacer nada. O sea que podemos extender el primer caso base al segundo, porque con cero y con uno hay que hacer nada. Entonces ampliamos el caso base con cero y con uno, el algoritmo hace nada. Con dos, tres o más, recién hace algo. Entonces, ahí ya vamos a ver, primero, acuérdense que era cinco elementos, no hay que dimensionar porque ya está referido con cinco. 7, 3, 8, 6, 4, ¿no? 7, 3. En menos de un minuto se va a cortar. Estén atentos. 7, 3, 8, 6, 4. Y ahí le damos que el 3 debería aparecer allá, ¿no? Y ahí aparece. Y si le doy otra vez, el estamos esperando a que se reconecten de nuevo para continuar. Inge, tengo una pregunta. Digan, Una vez que usted declara la variable auxiliar, que se va a tomar el último número, después debajo de esa pila, hace una comparación en el código, debajo del string. Ahí, ¿cuál o bueno, no comparación? No, comparación. no hay comparación. Asignación, este es el intercambio, ¿no? Esta es la forma que hacemos el intercambio de datos de dos variables. Para Ya, lo ya, que una lo pasamos al otro, ¿no? El intercambio.
Ah, para eso hizo lo de arriba, lo que hizo donde dice el vector cel n-1 es igual al vector cel n-2. O sea, el Claro, penúltimo con el último. claro. Lo copio el último en un auxiliar. Ahora en ese Ujú. lugar del último ponemos el penúltimo. mm, ya, ¿no? El penúltimo y esto es algo básico, ¿no? En Programa 1 no han hecho intercambio de datos Sí, sí, sí. o usted es el que se ha venido de la otra facultad y no han hecho Programa 1. Ok. Bueno, el intercambio, ¿no? Entonces, el primer problema, le decía que en este algoritmo habían dos problemas. Y esta es la parte importante de venir a clases porque de esas otras cosas también aprendemos. La lógica está, digamos que más o menos bien, salvo en esto de que en el caso general, si lo mínimo que necesito son dos datos y esto procesa con mínimo uno, entonces hay un conflicto y vamos a tener esos problemas. ¿Y cómo lo resolvemos? Ampliando el caso base. Entonces, con cero y con uno es el caso base donde no hacemos nada en este problema, ¿no? No hacemos nada, entonces listo. Y de dos en adelante ya está, ya funciona con dos datos en adelante, ¿no es cierto? Y ya está. Ahora, aquí había todavía otro problema, que ya lo habíamos visto antes, pero vamos a verlo. O sea, pero no lo estamos tomando en cuenta ahora. En este vectorcito, por ejemplo, el menor de todos es el 8 y el 8 debería aparecer aquí. Y todos los demás deberían desplazarse para la izquierda, ¿no es cierto? Pero más bien el 8 se va a la izquierda y el que se movió allá a la derecha ha sido el 10. Y eso es otra vez, está haciendo una comparación como cadena, como cadena. Entonces, entre de toditos estos, el menor es el uno, ¿no es cierto? Uno, uno y uno. Entre el 12, el 11 y el 10, ¿cuál es menor? Y ahí recién compara el segundo carácter. El cero es el menor de estos tres, por eso aparece el 10. Si le doy otra vez, va a quedarse ahí el 11 y aquí va a ir el 12. Y otra vez, ahí recién. El cero, el uno, el 2, 8, 9. Está yendo de menor a mayor, ¿no? Leyendo de derecha hacia izquierda. Obviamente está mal porque no es así. El menor de toditos era 8 y aquí aparece aquí y no hay, y ahí ya no se va a mover más ningún otro dato. Como dije hace rato, ya lo habíamos visto este problema y tiene que ver con que no es lo mismo comparar datos como cadena que comparar los números como números. Y para eso solo tenemos que convertir el primero. Ese twin, el primero, con el resto, ¿no? Con el otro. El otro ya no hace falta. Si quieren lo convierten, pero como ya les dije antes, si el primero es un número, el operador se va a encargar de convertir la cadena de la derecha a número. Si el primero es cadena y el otro es número, él lo va a convertir a cadena. Eso ya se los mostré. Entonces ahora probamos de nuevo. Aquí digamos 7, 14, 8, 10, 9. Entonces el menor de todito es el 7. Es el que tiene que ir hasta el otro lado. El siguiente menor es el 8, que tendría que estar aquí al ladito. El siguiente menor es el 9 y bueno, ya de ahí nada. El otro es el 10 y el otro es el 14 y ya están todos acomodados en su sitio. Pero si los pusiera acomodaditos de otra manera, por ejemplo, 5, 8, 10, 12, 14. El 5 tendría que ir al fondo, ¿no? Hasta el otro lado. Y ya está. El siguiente menor es el 8, que debería estar antes del 5. El siguiente es el 10, el siguiente es el 12 y listo.
O sea, si lo hago una y otra vez, acabo al final ordenándolos. Un dato a la vez lo voy trasladando y queda ordenado. ¿Por qué queda ordenado? Porque cuando ya esté el 5 aquí, en la hipótesis lo ponga el 8 acá, la siguiente pregunta es, ¿el 8 es menor que el 5? No, entonces lo deja. Y el 8 ya llegó ahí. Por eso que de ahí no pasa más allá. Luego el siguiente menor es el 10, que va a llegar hasta ahí y de ahí no va a pasar más allá. El siguiente menor es el 12, que va a llegar ahí y no va a pasar más allá. Y el siguiente es 14, pero ya no hay movimiento. Ahora ya arreglamos los dos problemas. Uno, que la comparación le haga como número y lo otro, aumentarle un caso base más al problema. Con un caso base más ya se resuelve. A ver, háganlo correr ahora ustedes. Si ya está, bueno, ah, con eso terminaríamos por hoy. El jueves, ya a la entradita, digamos, ya vayan ustedes preparándose el formulario, ya saben, el string grid, todo eso, porque vamos a seguir haciendo algoritmos con vectores el día jueves. Ok, con eso terminamos por el día de hoy. Nos vemos el jueves. Ya dejó de llover, Ya dejó de llover, Inge. ya, ya salió el solcito también, creo, sí. En la tarde va a haber clases normales con los otros compañeros, pero con ustedes espero que no siga lloviendo en la madrugada, ¿no? Y nos veamos el jueves allá en el laboratorio. Ok, nos vemos chicos. Hasta Muy el bien. jueves. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos, Inge. Bye, bye. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.